a Marco Arana. Él es sociólogo con maestría en resolución de conflictos, es educador, teólogo, fundador del Partido Tierra y Libertad, que también conforma el Frente Amplio. Bueno, dejamos en el uso de la palabra a Marco Arana. Muy buenas tardes con todas y todos ustedes. Honrado de estar además en el panel con Carlos y Martín, y sumamente emocionado de que pueda haber una universidad donde hay espacios para de manera frecuente ejercitar pensamiento crítico y poder aproximarse a diversas lecturas de lo que es la realidad en el país y lo que de manera particular consideramos es la respuesta que debemos encontrar de manera conjunta para poder responder a los problemas políticos, sociales, culturales, ecológicos que plantea nuestra realidad. Como el motivo del panel es mirar qué pasa desde las izquierdas y cuál es la respuesta que se puede dar, sí, coincido con la entrada de Carlos en varios aspectos. La primera es que efectivamente estamos ante un momento en el que ese famoso eslogan de unidad para luchar, unidad para vencer, es un eslogan que los propios agentes, actores que lo inventaron se han dado cuenta que ya no es cierto, y yo creo que es importante tomar cuenta de eso, porque si hubiera sido cierto, no habríamos tenido, creo yo, a Fujimori de regreso. Creo que no habríamos continuado con 20 años o más de políticas neoliberales, cada vez menos convocados en las calles, cada vez con menos capacidad de organizar paros nacionales, como lo acabamos de ver, y cada vez menos estrangulados y arrinconados contra la pared, con normas que lo que han hecho es poner las cosas patas arriba, ¿verdad? El que defiende derechos laborales puede terminar acusado de raptor, secuestrador, ¿no? El que defiende derecho al agua o derecho a la tierra, ahora hay 12 campesinos en Sorochuco acusados de secuestro del teniente gobernador y para los cuales piden 25 años de cárcel. Y para Santiago Manuín, uno de los dirigentes principales, no tan mediáticos como otros en la revuelta del Baguazo, después de haber pasado más de un año con carcelería por los más de 16 disparos que casi le quitan la vida en el hospital de Chiclayo, ahora piden cadena perpetua para él. Mientras que los responsables políticos de los infaustos sucesos de Bagua, uno pretende reelegirse y el otro dice ahora ser de izquierda y ofrecer su plataforma política para competir electoralmente con un entusiasmo impresionante de parte de dirigencias políticas del PC, de Patria o de alguna otra fuerza política que dicen que esa es la alternativa, porque como las encuestas nos están diciendo que solo tenemos 3 opciones, de PK, Alan García o Keiko Fujimori, el miedo debe dictarnos la unidad. Y entonces, frente a una situación como esa, no tengo sino que coincidir que estamos ante un momento difícil para el proceso de la unidad, pero que trae elementos nuevos. Nos unimos alrededor de candidaturas y programas prestados. Consideramos que la gran lucha de las izquierdas, después de haber fracasado yendo a la montaña con un fusil, es fundamentalmente la lucha electoral, y que por tanto de lo que se trata es
en principio, de sobrevivir al hecho y al desafío de cruzar la valla electoral para no perder restricción, en la cual, dicho sea de paso, varios partidos de izquierda ya son campeones perdiendo vallas de inscripción electoral, ¿no? O esta vez sí la hacemos con una sola candidatura, un solo programa y una sola unidad. Me parece que el horizonte está más claro. No había tenido oportunidad de hablar con Carlos antes, pero creo que por primera vez en estos últimos 20 años estamos ante un proceso de plantear una unidad de izquierdas alrededor de temas programáticos e identitarios. El problema es que en esta etapa de dilución o de disolución o de liquidez, como dice Bachmann, de las cosas, ¿no? Daría la impresión que lo identitario no es tan importante, y daría la impresión que lo programático puede ser lo pragmático. Y entonces, claro, las palabras pueden parecerse tanto que finalmente terminamos creyendo que son lo mismo. Si hay un punto de quiebre en este momento para construir un proceso unitario, nos alineamos las fuerzas que quieren un cambio del modelo económico neoliberal extractivista, y que además pues planteamos un profundo cuestionamiento a su forma jurídica, que es la Constitución fujimorista, y a partir de allí planteamos un proceso de movilización, de organización, de movilización, de pedagogía política, para hacer que la ciudadanía entienda que los grandes campos de decisión que se están jugando actualmente son de naturaleza política, económica, ecológica, social, cultural, o sustituimos los debates programáticos por mejor buscar plata para hacer marketing político e intentar fichar a alguien de combate para que se tome una foto con la candidata o el candidato de izquierda, y a lo mejor nos liga, pues no. Seguimos pensando que es así, que los últimos años de la política no nos dejan otro espacio que ese. ¿No? Y entonces, claro, además en épocas de Twitter, ¿no? Una foto con un beso de una de las principales vedettes de moda, puede tener efecto, ¿no? O pensamos que las tareas así llamadas históricas, estructurales, profundas, siguen siendo el campo de desafío de las izquierdas, no de la izquierda en realidad, porque tampoco ya hay una, ¿no? Y eso significa, por un lado, una lectura crítica de lo que pasó, de lo que falló, y de otro lado significa una suerte de ubicaína para saber qué es lo que realmente está pasando en el contexto actual, y de otro lado una cierta audacia para construir futuro. Lo primero, eso de memoria histórica, de balance, paradójicamente es algo que hasta donde yo lo he visto no existe. Sí he visto varios libros sobre el balance de la izquierda, ¿no? Tanto el de Adrián Sey, más testimonial, como el otro que han empujado, creo, los compañeros del PC, en fin. Pero ese balance, a donde uno viaja, y uno está viajando bastante por el país, le siguen pidiendo a uno. Entonces, uno como comienza a decir, ¿qué de qué, no? ¿Qué balance me piden de qué es lo que pasó? Porque cuando pasó, a mí lo que me queda es el recuerdo de gente que todavía encuentro en Cusco o en Moquegua, que lloran por lo que pasó en Huachipa. Y entiendo que el llanto además es legítimo, pero los actores
responsables de ese proceso o aborrecen las lágrimas o simplemente consideran que ya no hay necesidad de evaluar lo que allí aconteció. Resuelve la mirada histórica de lo que allí pasó y sirve como una especie de remedio para lo que viene en adelante. No, en realidad. Porque para comenzar, creo que cuando, en el mejor de los casos, cuando hagamos el intento de evaluar lo que pasó, en realidad habrá pasado tanto, que los tiempos corren tan rápido, que a lo mejor sirva bien poco intentar hacer una especie de enciclopedia de los detalles de lo que pasó. Y preferiría quedarme con un balance escueto de lo que alguien que además muy enojado y con un tono y un tipo de voz y de adjetivos que hacía tiempo que yo no escuchaba, sino entre enemigos, ocurrió hace poco, en enero, cuando visitábamos Moquegua con Hugo Blanco, y un viejo dirigente se acercaba y pidió la palabra y dijo: oye, traidor, Judas, ladrón, tú que sigues ahí sentado otra vez en campaña electoral. Así comenzó a llamarle a Hugo, ¿no? Y se supone que había sido un compañero de lucha. Yo pensaba que era un enemigo de la reacción, ¿no? Pero no, parece que era el tono coloquial fraterno que se trataba. Y entonces, con su cuchillo en mano, le dijo: tú otra vez haciendo campaña electoral y apoyando esto, ¿no? Cuando tú fuiste responsable de que se rompiera la izquierda, ¿no? Y no nos has rendido cuentas. Y yo pensé que Hugo se iba a enojar, pues, ¿no? Y pensé que Hugo también se iba a levantar de la mesa y iba a levantar su bastón para responderle fraternalmente. Y no, Hugo dijo algo que me parece suficiente como balance de lo que pasó en las izquierdas, ¿no? Dijo: si yo cometí un gran error, dijo, ¿no? Cuando estuve en la cárcel y mandé esa carta famosa que leyeron en la Plaza 2 de Mayo, donde dije que no iba a canjear mi carcelería por mi libertad, y todo el mundo aplaudió porque querían gente consecuente, otra palabra que también parece que se le ha pasado tipes, me aplaudieron. Y salí votado, el diputado más votado de todo el país. Entonces, como salí como el diputado más votado de todo el país, se le ocurrió a mi partido que si todos no se iban detrás de mí, nosotros podíamos ganar las elecciones. Y entonces comenzamos a pelear quién iba a ser la cabeza. Y como todos querían ser cabeza, nos peleamos y mi partido decidió ir conmigo a la cabeza y cada uno ir con su cabeza, de su lado. Bueno, lo cierto es que perdimos todos. Y mi gran error y mi gran autocrítica, decía Hugo, es haberme quedado encerrado a discutir la repartija de cómo iba a ser, quién iba a ser el primero y el segundo de los que iban a perder. Yo creo que algo similar puede ocurrir, ¿no? Se lanza la perspectiva del Frente Amplio, se cierra en 5 partidos, ¿no? Cuando la idea del Frente Amplio era en ese orden, y está escrito, pero como lo escrito es olvidable, se decía que esta gran unidad tiene que basarse sobre la base de la unidad de organizaciones sociales, de movimientos locales y regionales, de ciudadanos independientes de izquierda y de partidos políticos. Alguien inventó la frase y puso: la unidad es de partidos políticos y de todo lo demás. Entonces lo que pasó es que la primera etapa del Frente Amplio se convirtió en la unidad de las 6 fuerzas políticas. Claro, cuando en algún momento, asustados por lo que pasaba en Lima, decidieron que había que irse con Alejandro Toledo, e incluso decidieron que el símbolo iba a ser la chacana con la flor del Frente Amplio dentro, y que el acuerdo era para el 2015, 2014, 2016, y unos de los que no habíamos estado en el famoso acuerdo dijimos: no, ni de vainas. Alejandro Toledo es el responsable, como él mismo lo dice, de la construcción del segundo piso de la política económica del fujimorismo. No vamos a hacer eso. Aparte, para los desmemoriados,
Él fue el responsable de la matanza de los campesinos en Ayabaca y Huancabamba y de la tortura que se les infligió en el campamento de Río Blanco. Y aparte de eso, por si acaso, ya había estallado el conflicto de Coteo. Entonces, no, esto no se produce. Entonces nos propusieron una fórmula linda, ¿no? La fórmula linda fue, como en democracia se decide por mayoría, lo ideal es por consenso, pero si no por mayoría. Si 5 estamos de acuerdo, entonces si uno está en desacuerdo, entonces el que está en desacuerdo o acepta la mayoría o es expulsado. Y era la primera vez que yo veía que quienes nos habíamos rajado para tener la inscripción y teníamos el nombre inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, podíamos terminar expulsados por 5. Lógicamente, en el momento era como para no reírse, pero la verdad era así. En ese proceso lo que se decidió es retomar el proceso de unidad amplio, ¿no? ¿Qué tan amplio? Con los compañeros de Unidos. ¿Qué tan amplios Unidos? Son jóvenes, con la gente, pero pequeñita. ¿Qué tan amplio? Con el compañero Jorge Rimarachín y su grupo La Gran Transformación. ¿Qué tan amplio? Con Tito Prado y el Frente Patriótico, ¿no? ¿Qué tan amplio? Con el grupo Sembrar que está creando la congresista Verónica Mendoza y la Central Unitaria de Trabajadores, y se acercaron por allí la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos, y se acercaron por allí la Federación Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Siderúrgicos, ¿no? En fin, fueron muchos más las organizaciones y los movimientos locales y regionales que poco a poco se han ido incorporando. Entonces dijeron, ya el Frente de Defensa Regional de Arequipa, ya el Frente Patriótico de Iquitos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Pero la lista es, como fragmentado está el país, es una lista amplísima, ¿no? Y claro, algunos siguen pensando que esa unidad tiene que ser entre 3 o 4, no sé, grandes, gigantes, ¿no? Si no, la cosa no funciona. Y yo creo que equivocamos el hecho de que justamente una de las características del proceso político y social del país que está poniendo en jaque y en cuestionamiento esta que sigue siendo la contradicción entre capital y trabajo, en el cual el capital quiere esquilmar lo más que puede al trabajador, sigue expresándose en las calles. Es verdad que los trabajadores del régimen agroindustrial no pudieron tirarse abajo la norma especial para agroindustria, pero sí es verdad que los llamados jóvenes anti-ley Pulpín sí se lograron traer abajo esa norma. Sí es verdad que, por ejemplo, el conjunto de medidas, de paquetazos llamados antiambientales, o las normas del perro y el hortelano que Alan García quiso implementar, se lo trajeron porque cuando electoralmente hablan de ellos, me dicen, Marco, ¿tú te confías en los pueblos indígenas amazónicos? Si son solo 300.000 los que votan. Bueno, esos 300.000 que votan colocaron en jaque una de las leyes más agresivas de destrucción y de penetración amazónica sobre recursos naturales. Entonces, aquí el tema no es el tamaño, es la legitimidad, porque además un grueso sector del país veía esas luchas como legítimas, como está pasando con Tía María y como pasó con Conga. O sea, en Conga no es que es verdad, ¿no?, que las encuestas querían ver si del 1.300.000 o 400.000 cajamarquinos 1.299.000 estaban en contra de Conga. Lo cierto es que las principales organizaciones de agricultores, de frentes de defensa, algunos alcaldes distritales, incluido el presidente regional, que sumábamos varios miles, dijimos no a ese proyecto que generaba grave vulnerabilidad o aún mayor de la que ya se había causado sobre sistemas hídricos frágiles. Y en Tía María, es verdad, ¿no?, que según las encuestas más de 68-70% está en contra del proyecto en la provincia de Islay, pero el Cocachacra es más del 90%. No es un tema de solo porcentajes, que yo creo que son importantes a tener en cuenta. Es el tema de la justeza del reclamo.
Es el tema de la indignación del reclamo. Es el tema, además, de cuántos, aún con pocos recursos, se pueden movilizar y unir para poner en cuestión el abuso, la prepotencia, la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, la vulneración del derecho al agua, la importancia de la diversificación económica en base a agricultura de pequeña y mediana escala. Entonces, si es así, quisiera ir terminando, el tema fundamental que está puesto en juego y que entendemos ahora por izquierdas o derechas es fundamentalmente aquellas fuerzas del país que quieren, por un lado, democratizar más la sociedad. Por ejemplo, más descentralización. Se viene la huelga y la protesta de los alcaldes de Cusco, solapa, calladita, se vienen. Les han recortado 95 millones de presupuesto en febrero, les vuelven a recortar hace una semana otros tantos millones más, y lo que han decidido es ya no venir de limosneros cada alcalde a tocar la puerta del MEF, sino asociarse para reclamar sobre el tema del maltrato que está recibiendo la región Cusco. Y claro, sobre esa base ellos están diciendo el Cusco rojo, el Cusco rebelde, el Cusco que no se vende. Lo mismo viene ocurriendo, por ejemplo, cuando están en Moquegua o en Arequipa, han habido grandes movilizaciones y están dispuestas a que éstas se acumulen y se conviertan en elementos centrales del cuestionamiento de la política económica. Cuando el alcalde de Mojo, en Puno, comienza su protesta para evitar la privatización de esa concesión extraña de pesca en su distrito, ha logrado que, por ejemplo, que para el paro de 9 reciente, el Frente de Defensa Regional de Puno asuma la no privatización de todo el lago de Titicaca, que dicho ese paso, hace unos años ya había sido concesionado a petroleras. Y entonces, el cuestionamiento al modelo extractivista neoliberal, a la pérdida de soberanía para planificar el territorio, la falta de reconocimiento del derecho a consulta, el hecho del agobiante centralismo limeño para captar los recursos y distribuirlos cuando quiera y como quiera las regiones, o el hecho mismo de que, por ejemplo, las leyes estén orientadas hacia criminalizar las protestas de quienes están reclamando cambios democratizadores, redistribuidores, protectores de los recursos naturales, garantes de su derecho al agua, garantes del derecho al territorio, pueda convertirse sin duda en el gran elemento que una fuerza política de izquierda lo articule y pueda efectivamente de aquí en los meses que faltan, si evitamos estos problemas de quién es la cabeza y de quién es más mediático y a quién lo entrevista más don Raúl Vargas, entonces las izquierdas podrán salir del laberinto en el que están. Pero sin duda el laberinto es nuevo, como planteaba Carlos, ya no es el laberinto de más de lo mismo. Creo que este es el laberinto de decir, la izquierda tiene la posibilidad de afirmarse como un proyecto político de cambio profundo, dar la cara este 2016, disputar el poder este 2016 y no volver a las andadas de pensar que cualquier unión pragmática puede darle respiro y respiro tras respiro. La izquierda peruana no está necesitando respirador asistido. La izquierda peruana lo que está necesitando es simplemente dejar que sus pulmones se insuflen con los aires de cambio que hay en el país, y eso es lo que está en desafío y es lo que hay en este momento planteado como el gran desafío a la unidad. Muchas gracias.